Leis y Luis Martín García se ha unido. Yo ya me pierdo porque os veo en dos sitios a la vez y parecéis como el borracho aquel de la película Amanece que no es poco, que era capaz de estar en dos sitios a la vez. Profesor. Dime. Que yo tengo una duda, que es que en los ejercicios de la fórmula empírica y molecular hicimos uno que era combinándolo con lo de las leyes de los gases, pero es que no lo acabamos. ¿No lo terminamos? Espérate que voy a poner la pizarra y lo busco. Calculamos la masa molar, pero ya está. Esto es esto. A ver. Masa atómica, no, este no es. Profesor. ¿Este? No, era uno que calculamos nosotros la masa molar, pero faltaba calcular la... ¿Este? Sí, ese. Pero este es el mismo. Lo que pasa es que la masa molar, es la que yo os dije, hombre, este ejercicio Vale, molar es este 58, que es la que yo os había dado originalmente. Vale. Vale, pero el ejercicio es el mismo. Bueno, en cualquier caso, voy a buscar algún ejercicio de gases y cosas de estas para practicar, porque yo creo que lo más así son los gases. Los gases sota caballo rey, pum, no tiene mayor misterio. Determinar la masa masa atómica de un determinado compuesto a partir de la composición isotópica es muy fácil, también es sota caballo rey. Lo que puede entrañar, no sé, más dificultad, tampoco mucha, es el tema de los gases. Por eso voy a buscar algún ejercicio de gases. Profesor, ¿puedes repetir lo de procedimiento de espectrografía de masas? Espectrografía de masas. A ver, el procedimiento de espectrografía de masas consiste en tomar una muestra de un elemento que tiene varios isótopos. Yo esa muestra la paso al estado de vapor, la vaporizo y la hago pasar a través de un sistema que lo que hace es ionizar esos elementos, normalmente con un cañón de electrones, partículas que chocan y provocan la ionización de esos átomos. Una vez que ya son iones, con carga positiva o negativa, dependiendo del elemento que sea, los acelero con un campo eléctrico potente y los hago pasar por lo que se llama un selector de velocidades, que tiene un campo eléctrico y un campo magnético cruzados. Ese selector de velocidades lo que hace es que solo atraviesan ese selector las partículas que llevan una velocidad determinada. Yo regulo los dos campos y quiero partículas que tengan esta velocidad. Cuando esas partículas salen y pasan por una región donde hay un campo magnético también conocido, se giran, curvan, ¿vale? Y el radio de curvatura depende de la relación que existe entre la carga y la masa. De tal manera que, si se trata de todos los iones de un mismo elemento, todos tienen la misma carga, chocan con respecto al punto del que han salido, chocan a diferentes distancias según la masa. Entonces, yo, ese punto donde chocan, ahí lo que tengo es un detector que cuenta el número de impactos, ¿vale? Aparte de darme la distancia, cuenta el número de impactos. De tal manera que yo sé con la distancia cuál es la masa y con el número de impactos conozco la abundancia relativa. Imaginaos que han pasado 100 iones y de esos 100 iones, 80 han impactado a una distancia determinada y 20 han impactado otra. La composición isotópica es 80% de este, 20% de este otro. ¿Vale? Y la distancia a la que impactan es proporcional a la masa en este caso, porque la carga es la misma en todos los casos. Y eso me permite determinar composiciones isotópicas. ¿Vale? Ese es un espectrógrafo de masa. Voy a buscar aquí algún... A ver, estequiometría. Nacho. Dime. Soy Lourdes, que no entiendo una cosa. Silencio, por favor, que no oigo. Dime. A ver, que tú pusiste al principio del todo un ejercicio que preguntaba ¿cuál es la cantidad máxima de ácido sulfúrico que se puede obtener con 160 gramos de ácido fresco? Sí. Pero que no sé qué hiciste, porque no entiendo. A ver, voy ya a ello. Mira, espérate, vamos a poner la pizarra.
Voy a poner la pizarra. Bueno, vosotros estáis viendo la pizarra, ¿verdad? Sí. No, ellos, digo. Sí, nosotros también. Hipótesis de Avogadro. Yo creo que esto es ya todo de gases, masas, tal, no sé qué. Vale, te lo hago en una hoja nueva. Te decía, ¿cuál es la cantidad máxima de ácido sulfúrico que se puede obtener a partir de... Dime el dato, por favor. 160 gramos. 160 gramos de azufre. ¿Vale? Y quiero saber la cantidad máxima de ácido sulfúrico. Vale. Con el dato del ácido sulfúrico, su fórmula, ácido sulfúrico es H2SO4. Las masas atómicas son hidrógeno 1, oxígeno 16, azufre 32. Yo puedo calcular la composición centesimal del ácido sulfúrico. Del ácido sulfúrico, la masa molar, tengo 2 de hidrógeno, que sería 2 por 1, 2. De azufre tengo 1 azufre, 1 por 32, 32. Y tengo 4 oxígenos, 4 por 16, 64, ¿verdad? En total, 98. La masa atómica del ácido sulfúrico es 98 unidades de masa atómica, masa molar 98 gramos por mol. Vale, ¿cuál es la composición centesimal? Bueno, pues de estos 98, 2 son de hidrógeno. Luego, de hidrógeno tengo 2 dividido por 98. Vamos a sacar la calculadora. 2 dividido por 98, tengo... un 2,04%. Bueno, prácticamente, claro, va a ser muy parecido. 2,04%. De azufre tengo 32 dividido por 98 y multiplicado por 100. En todos los casos multiplicado por 100, ¿vale? Multiplicado por 100 para ponerlo en tanto por ciento, ¿vale? 32 dividido por 98 sale un 32,65%. Un 32,65%. Y de oxígeno, pues el resto. De oxígeno sería 64 dividido por 98 y multiplicado por 100, que si yo hago 100 menos 2,04, 100 menos 2,04 menos 32,65, es un 65,31%. 65,31%. ¿Vale? Esta es la composición centesimal del ácido sulfúrico. Bien, si yo tengo 160 gramos de ácido sulfúrico, ¿cuál es la cantidad máxima de azufre, perdón, cuál es la cantidad máxima de ácido sulfúrico que puedo hacer? Lo puedo hacer así o se me está ocurriendo una manera casi más fácil de hacerlo. Pues va, os lo voy a hacer de otra manera más fácil todavía. ¿Cómo sería la reacción de obtención del ácido sulfúrico a partir de hidrógeno, oxígeno y azufre? Sería hidrógeno gaseoso más oxígeno gaseoso más azufre en estado sólido, ¿verdad? Ácido sulfúrico en estado líquido. Lo del estado de agregación, aquí la verdad es que me da igual. Vale, ajustamos la reacción. ¿Vale? Hidrógeno 2, aquí 2, no hay ningún problema. Oxígeno 2, aquí 4, le pongo aquí un 2. Le pongo aquí un 2. Y azufre 1, 1, ya está ajustada. ¿Vale? ¿Cuál es la relación de masas? Sabiendo que la masa atómica del hidrógeno, perdón, es 1, yo tengo que aquí 2 gramos reaccionarían, la masa atómica del oxígeno es 16, 16 por 2, 32 por 2, 64 gramos, 32 gramos. Y con esto obtendría 98 gramos. Principio de conservación de la masa. La relación de la masa de ácido sulfúrico a la masa de azufre es 32 a 98.
Bueno, pues si yo tengo aquí, ¿cuánto dije? 160. Es más fácil hacerlo así, yo creo. Si yo tengo aquí 160 gramos de azufre, ¿vale? Pues ya está. Es decir, la proporción de azufre a ácido sulfúrico es de 32 a 98. Lo podéis simplificar, ¿no? Porque... 16 a 49, lo podéis simplificar, 16 a 49, bueno, da igual. 32 a 98. Entonces, es una regla de 3, ¿no? Prácticamente es una regla de 3. ¿Vale? Con 160, es decir, con 32 gramos obtengo 98, con 160 obtendré X. X es igual a 160 por 98 dividido por 32. ¿Cuánto sale? 490. 490 gramos. ¿Y cuál es la otra manera? Esta es la más sencilla. Ahora, si la composición centesimal es de un 32,5%, 160 gramos es el 32,65% de la masa de ácido sulfúrico. Es otra forma de hacerlo. Ahora, si yo tengo la otra forma que os estoy diciendo hacerlo, he empezado a hacerlo así, pero luego me he dado cuenta, digo que esto en realidad cuando lo vi es que estábamos viendo las leyes ponderales. Entonces, esto es más sencillo hacerlo aplicando el principio de conservación de la masa o la ley de las proporciones definidas, realmente, que es lo que hemos aplicado. Ley de las proporciones definidas. ¿Vale? Si yo sé que tengo 160 gramos de azufre y que el azufre es el 32,65% del ácido sulfúrico, es el 32,65% del ácido sulfúrico. ¿Cuánto ácido sulfúrico tengo? Es más fácil todavía. En este caso, haced esto. 160 dividido por 0,3265. Sí, da 490. Es como hacer un porcentaje. Es decir, el 32,65% de la masa de ácido sulfúrico son 160. ¿Cuál es la masa de esto? Pues 160 dividido por 0,3265. A ver, no sé cómo trabajáis vosotros con porcentajes. Yo creo que ya tenéis edad para trabajar con porcentajes de una manera muy rápida, muy sencilla. A ver, si yo quiero calcular el 17,3% de una cantidad, lo que hago es la cantidad que sea multiplicada por 0,1732. 17,3, perdón. El 32, el 2 me sobra. ¿No? Para calcular el 17,3% multiplico por 0,173. ¿Lo hacéis así ya o no? Bueno, pues si yo quiero ir al revés, en vez de multiplicar, divido. O sea, para calcular el 32,65% de la masa de ácido sulfúrico, multiplico por 0,3265. Bueno, pues si lo que conozco es la de azufre, divido por 0,3265 y esto te sale 490. Vamos, de ácido sulfúrico. Fijaos que he llegado al mismo resultado, pero aplicando dos conceptos básicos de química. En un caso, la ley de las proporciones definidas o la ley de conservación de la masa. En el otro caso, lo que he aplicado es la composición centesimal del ácido sulfúrico. O sea, que de una manera o de otra, al final llego a los mismos resultados conociendo los principios básicos de la química. Pero, Nacho, en la segunda opción salen decimales, ¿no? Bueno, sí, porque también el porcentaje de ácido sulfúrico está redondeado. ¿Sabes? Pero ¿qué decimales te sale? Si yo no he hecho la operación, ¿sabes? No, pero sale muy poco, 0,04. Pues fíjate tú. 0,4 0,04 en 490, ya verás tú.
0,3265 dividido por 0,3265 te sale efectivamente 490,04. O sea que el Vale, 0,4 en 490 no va a ningún lado. Si eso lo redondeáis, lo dejáis en 490. ¿Vale? De cualquiera de las dos, vale. Lo que pasa es que es cierto que cuando estuvimos hablando y cuando os dije esto, estábamos hablando de las leyes ponderables. Entonces, cuando yo lo dije, pues a lo mejor mi intención era que lo hicierais utilizando esto. Que es muy sencillo, muy básico, ¿vale? Y esto tampoco tiene mucha dificultad. Claro, para hacer esto primero he tenido que hacer esto. Tampoco es muy difícil, ¿vale? Esto puede ser una bomba de examen, ¿no? Esto puede sí, algo parecido así, no es difícil, si esto es la cuenta de la vieja, no penséis que tiene mucha dificultad. Quiero buscar algún ejercicio de gases, pero algo un poco más... Mira, estos son examen de primero de bachillerato, o sea que... Vale. Vamos a hacer este. Copiar. Me vengo aquí a la pizarra. Vamos a hacer un ejercicio de gases. Vale, aquí tenéis el ejercicio. A ver qué se os ocurre. Mira, este es un ejercicio que puse yo en un examen y que valía 2 puntos. Dice, en un recipiente de 50 litros hay una mezcla de CO2 y N2. La densidad de la mezcla en condiciones normales es 1,68 kilogramos metro cúbico. Calcula la composición de la mezcla y las presiones parciales de cada uno de los gases. La composición de la mezcla es tanto por ciento en volumen o tanto por ciento en masa de la mezcla. Es una mezcla de gases. No, no es una composición centesimal. La composición centesimal es una composición de un compuesto. ¿Vale? Y como datos se dan las masas atómicas, carbono, nitrógeno, oxígeno, hierro. ¿Qué se os ocurre? Condiciones normales. Condiciones normales es temperatura igual a 0 grados centígrados, que son 273 Kelvin, presión igual 1 atmósfera. Estas son condiciones normales. Tengo un recipiente de 50 litros. ...50 litros... La temperatura 273 Kelvin. La presión 1 atmósfera. La densidad 1,68 kilogramos metro cúbico. Calcula la composición de la mezcla y las presiones parciales de cada uno de los gases. Si os ocurre algo, más perdido que el barco al arroz. De entrada, lo primero, ¿perdón? La densidad. Lo primero, yo pasaría la densidad a gramos por litro. Eso para empezar. Porque si no, aquí hay un problema de coherencia entre unidades. Estos son atmósferas por litro, con lo cual quiero el volumen en litros. Luego, sabemos que con las leyes de los gases, número de moles, masas molares, etcétera, 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 las masas en gramos. Entonces yo esta densidad la pasaría a gramos por litro. 1,...
1,68 son kilogramos metro cúbico. Factor de conversión, gramo, kilogramo. 1 kilogramo, 1000 gramos. Kilogramo y kilogramo, se me va. Ya tengo arriba gramos. Siguiente factor de conversión, de metro cúbico a litro. ¿Cuál es la relación? Aquí quiero litro, aquí quiero metro cúbico. Un metro cúbico, ¿cuántos litros son? 1000. Un metro cúbico son 1000 litros. Con lo cual, metro cúbico y metro cúbico se me va y ya tengo gramos por litro. Y además, esto con esto también, con lo cual, 1,68 gramos por litro. No era muy difícil, pero si no haces ese paso, tienes un problema de coherencia. ¿Vale? Podéis calcular el número de moles con la densidad. ¿Número de moles de qué? A ver, no, pero si tiene la densidad no hace falta, ¿verdad? Porque los moles se quitan, ¿no? Con la densidad. A ver, recordamos. Si os lo sabéis de memoria, podéis poner directamente la relación. Si no, recordad P por V, N por R y por T. N, que es el número de moles, lo puedo poner como masa partido por masa molar, por R y por T. Y si ahora paso este volumen aquí dividiendo, cojo este volumen de aquí, cojo este volumen de aquí y lo paso dividiendo, entonces lo que tengo es que presión es igual a masa partido por volumen por RT partido por M. O lo que es lo mismo, densidad por R y por T partido por M. ¿Qué me permite esto? Bueno, pues me permite, conocida la masa molar, calcular la densidad, o al revés, conocida la densidad, calcular la masa molar. En este caso, conozco la densidad, conozco el volumen, la presión, la temperatura, es decir, tengo todos los datos para calcular la masa molar de la mezcla. Para calcular la masa molar de la mezcla. ¿Perdón? Conecta, no hay problema. La masa molar, entonces, la puedo calcular como densidad por R y por T partido por P. En este caso, la puedo calcular como 1,68 por 0,082 por 273 dividido por 1. 1,68 por 0,082 por 273 sale 37,61. Y ahora presión parcial, ¿no? Gramos por mol. Y ahora, fijaos, esta es la masa molar de la mezcla. ¿Cuál es la masa molar del CO2? Tengo 1 de carbono, cuya masa es 12, 2 de oxígeno, cuya masa es 16, con lo cual tengo 32 y 12, 44 gramos por mol. ¿Cuál es la masa molar del nitrógeno? 2 por 14, 28 gramos por mol. Pues, lógicamente, la masa molar de la mezcla está entre las dos. Conocida la masa molar de cada uno y la masa molar de la mezcla, puedo saber cuál es la composición en moles de la mezcla. ¿Verdad? Es un sistema de dos ecuaciones, entre comillas, muy sencillo, ¿no? A ver, llama X al tanto por ciento en moles de CO2. Y llama Y
bueno, tanto por ciento, no, tanto por ciento, tanto por 1. Al tanto por 1 en moles de nitrógeno. ¿Vale? O, sí, tanto por 1 en moles. Entonces, ¿cuál es el sistema de ecuaciones que yo planteo? X por masa molar del CO2 más Y por masa molar del nitrógeno es igual a la masa molar de la mezcla. X más Y es igual a 1. ¿Y eso no se puede hacer de una manera mucho más simple? Sí, directamente, como sé que tienen que sumar 1. En uno le pongo X y al otro le pongo 1 menos X, ¿sabes? Pero bueno. Vale, o sea, si en realidad digo sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, pero en realidad es que lo puedes hacer. Pero Nacho, un segundo, dime. ¿la masa molar no la habíamos calculado antes? Sí, esta, la de la mezcla. Vale, es, vale. es esta de aquí. La del CO2 y la del nitrógeno son estas dos. Esta es la de la mezcla y conocida la masa molar de la mezcla, calculo su composición en moles. En moles. ¿Vale? Si esto lo hacéis, que se puede hacer mucho más sencillo, evidentemente, porque sé que suman 1, pero vamos, el sistema de ecuaciones que te queda al final es 44x. 44x más 28y es igual a 37,61. 37,61. X más y igual a 1. ¿Perdón? No, 284 no, 28i. Espérate que escribo un poco mejor esta i, que ha salido un poco de aquella manera. 28 y, ¿vale? Así se ve un poco mejor. Ya, resolver esto es muy fácil, ¿no? Tú haces así y dices 44x más 28 por 1 menos x es igual a 37,61. 44x más 28 menos 28x es igual a 37,61. 44 menos 28 son 16, ¿verdad? 16x es igual a 37,61 menos 28. Son 9,61, ¿no? Entonces, X es igual a 9,61 partido por 16. Que sale 0,6. Así, el número 0,600, 0,6. Es decir, la mezcla tiene un 60% de CO2 y un 40% de nitrógeno. Esta composición es en moles, fíjate que lo hemos hecho con moles, masas molares y tal, pero como se trata de gases y están medidos en las mismas condiciones de presión y temperatura, es también composición en volumen. Es tanto por ciento en volumen. Esto se podría haber hecho con la... ¿Con cuál? Esto no se puede hacer con la composición, se puede hacer más fácil con la composición centesimal. No. No, ¿qué composición centesimal? No, para ya el porcentaje. No. Esto es una mezcla de gases, no tiene nada que ver con composición centesimal. Vale, y una vez que tengo ya el tanto por ciento en volumen,
¿Cuál es la presión parcial de cada uno de los dos gases? ¿Cuál es la presión parcial de cada gas? Pues la presión parcial de CO2 es igual a la fracción molar de CO2 por la presión total. 0,6 por 1, 0,6 atmósferas. Recordad que os dije que cuando se trata de gases ideales o supuestamente ideales, medidos todos en las mismas condiciones de presión y temperatura, los porcentajes en volumen y las fracciones molares es lo mismo, es equivalente, porque no depende de la naturaleza del gas, el número de moles, volumen y tal, solo depende del número de moles, no de la naturaleza del gas. Por tanto, la presión parcial de nitrógeno ahora es la fracción molar de nitrógeno por la presión total, que es 0,4 por 1, 0,4 atmósferas. ¿Puedes repetir lo de los volúmenes que acabas de decir ahora? Sí, a ver, como se trata de gases, esto es una consecuencia de la ecuación de los gases ideales. P por V es igual a N por R y por C. En esta ecuación no entra para nada la naturaleza del gas. Número de moles de gas, independientemente de que sea nitrógeno, CO2, el que sea, ¿vale? Si esta composición que hemos hecho, esta composición centesimal que hemos hecho, bueno, composición de la mezcla, perdón, que hemos hecho, la hemos calculado partiendo de masas molares, es decir, es una composición realmente en moles. Hay un 60% de los moles de gases que hay ahí son de CO2 y un 40% de los moles de gases que hay son de nitrógeno. Como se trata de gases ideales y me importa un bledo la naturaleza del gas, el volumen y el número de moles son directamente proporcionales, por tanto, un 60% en volumen de CO2 y un 40% de volumen en nitrógeno. Pero es que al revés también lo puedo razonar. Como el número de moles es directamente proporcional al volumen, la fracción molar es exactamente equivalente a la fracción en volumen, que sería el tanto por ciento dividido por 100. ¿Lo ves o no lo ves? Me da exactamente igual, o sea, que puedo traducir esto y decir, tengo un 60% de moles. Si tengo el 60% de moles son de CO2, de cada 100 moles hay 60 de CO2. ¿Cuál sería la fracción molar? 60 partido por 100, 0,6. De cada 100 moles hay 40 de nitrógeno. ¿Cuál sería su fracción molar? 40 partido por 100, 0,4. Es decir, puedo trasladar directamente esto a esto. De aquí puedo pasar directamente aquí. En el caso de gases, esto lo puedo hacer con gases ideales. Con otras cosas no. Con gases ideales, ningún problema. Nacho, Dime. que si haces lo de la presión total con la fórmula de P por V igual a número de moles total por R por T, es que no te sale uno, no sé. Es que no conoces el número de moles total. ¿Cuál es el número de moles total? Pues 72, ¿no? ¿De dónde te salen esos 72? Ah, no, vale, nada. No sé. El número de moles totales, si lo quieres calcular ahora, lo puedes calcular. Bueno, el número de moles totales lo puedes hacer. Sale 2,23. El número de moles totales lo puedes calcular aquí sin ningún problema. Digo, ¿cuál es el número de moles totales? El número de moles totales es presión por volumen partido por R y por T. Presión, 1 atmósfera. Volumen, 50 litros. Partido por R, 0,082 y por T, 273. Este es el número total de moles de gases que hay. 50 dividido por 0,082 dividido por 273. N es P por V partido por R por T. Sí. Bueno, hay un total de 2,2335, 2,23 moles. Ese es el número total de moles de gases que hay. Ya está aquí. A partir de ahí. Bueno, pues yo ya sé que de esos 2,23 moles, el 60% son de CO2. ¿Cuál es el número de moles de CO2? El número de moles de CO2 sería 2,23 por 0,6, el 60% de esto.
2,23 por 0,6 sale 1,338 moles. Vale. 1,338 moles de CO2. ¿Cuál es el número de moles de nitrógeno? Todo esto es darle vueltas a algo que no lleva a ningún sitio, ¿eh? Que lleva, os va a llevar al mismo resultado, pero dándole un montón de vueltas que no hace falta para nada. Número de moles de nitrógeno, 2,23 por 0,4. Si es que al final tiene que sumar 2,23. Buenas. ¿Tú vienes a física, Ana? Pues no lo sé, estabas conectada. ¿Perdón? 0,892 moles de nitrógeno. Y ahora calcula la presión de cada uno en condiciones normales. Y te saldrá 0,6 y 0,4 atmósferas. Teniendo en cuenta que son 50 litros. La presión de este tiene que ser N por R por T partido por V. Si lo haces, a lo mejor no te sale exactamente 0,6, pero vamos. 1,338 por 0,082 por 273. Error de sintaxis, que habré puesto. 1,338 por 0,082 por 273 dividido por 50, que es el volumen. Sale 0,599. Te sale 0,6 y 0,4. Esto es darle vueltas a algo que en realidad es que no te hace falta para nada. ¿Y cuándo era el examen? No lo sé, todavía no lo he puesto. Este examen es de un examen que puse yo en la Universidad Laboral. Alumnos de primer bachillerato. Yo estuve en la laboral hace unos años. Y valía 2 puntos. El ejercicio, claro, el ejercicio era un ejercicio potente. Aquí lo único que es que se te tiene que ocurrir eso. A partir, calcular la masa molar de la mezcla. Y a partir de la masa molar de la mezcla ya llegas a esto, y esto está chupado. Ya resuelves, que como dices tú, es que no es necesario ni plantear el sistema de 2 ecuaciones. Si se puede hacer directamente. Pero bueno, si lo planteas como sistema, lo haces y te sale 60-40. Esa es la composición de la mezcla. Composición en volumen directamente traducible a fracciones molares. Con lo cual también presiones parciales. Es inmediato. ¿Vale? Esto es, bueno, lo más complicadillo que te puedes encontrar en gases. Sí, eso, pero solo por lo de hacer la composición. Sí. Esto en gases es lo más complicadillo que te puedes encontrar. Pero una vez que los gases están chupados. Mira, vamos a ver otro para que veáis que otro más sencillo que es este. Mira. Profesor. Dime. ¿De dónde estás sacando los ejercicios estos para practicar? Estos los estoy sacando de exámenes de otros años que he puesto yo. Vale, pues genial, entonces. Copiar. Mirad, este otro es un poquito más sencillo. Así. Mirad. Dice así, este valía 1 punto nada más. Una muestra de 5 litros de un gas desconocido se encuentra inicialmente a una presión de 800 milímetros de mercurio y a una temperatura de 30 grados centígrados. Es decir, inicialmente, 1, V, 5 litros, V1, presión 1, 800 milímetros de mercurio, temperatura 1, 30 grados centígrados. Se calienta isocóricamente V2, 5 litros, hasta una temperatura de 50 grados centígrados. ¿Vale? La presión 2 no la conozco.
Pues dice que se calienta isocóricamente. Posteriormente se comprime isotérmicamente, con lo cual la temperatura 3 es también 50 grados centígrados, hasta que su volumen se reduce a la mitad. V3 es igual a 2,5 litros. ¿Cuál es la presión final de la muestra? Realmente la que me están pidiendo es esta, la presión final. ¿Cuál es la presión final? ¿Cuántos moles de gas contiene? Buenas. Aquí va apareciendo de dónde estabais, que estabais conectados y a la vez aquí en el instituto. Porque iba al médico y me he puesto para... Madre mía. Bueno, este es más sencillo. Claro, pero sí, lo del paso de la presión 2 no. No, la presión 2 en realidad no me la están pidiendo. Y se puede hacer con la ley de este caso, Se calienta isocóricamente, tal. Posteriormente se comprime isotérmicamente hasta que el volumen se reduce a la mitad. Lo puedes hacer por pasos o, si eres un poco espabilado, ¿no? Eso se tiene que cumplir también, ¿no? Es decir, lo puedes hacer, a ver, en el primer paso es una transformación isocórica, con lo cual aquí se cumple que presión 1 partido por temperatura 1 igual a presión 2 partido por temperatura 2. En el segundo paso es una transformación isotérmica, con lo cual se cumple que V2 partido por temperatura 2 es igual a V3, perdón, no, porque no se mantiene constante la presión, es la temperatura la que se mantiene constante. Entonces, exactamente, presión 2 por volumen 2 igual presión 3 por volumen 3. O sea, lo puedes hacer haciendo estos dos pasos, pero lo puedes hacer en un solo paso. Lo puedes hacer en un solo paso. Presión 1, volumen 1, temperatura 1 igual presión 3, volumen 3, temperatura 3. La ley de los gases ideales se tiene que cumplir. Conozco todo menos la presión 3. Ojo, atención, cuidado. 30 grados centígrados, 303 Kelvin. 50 grados centígrados, 323 Kelvin. Tengo que ponerlo en Kelvin. Las presiones me da igual. Sí, lo único que si esta la pongo en milímetros de mercurio, el resultado está en milímetros de mercurio. Vale, eso sí me da igual. De aquí puedes despejar la presión 3. Conocida la presión 3, pues ya te pregunta, ¿cuántos moles de gas tiene la muestra? Eso lo puedes sacar del instante inicial también, ¿no? Aquí sacas la presión 3 y aquí obtienes la presión 3. Epa. Y aquí despejas presión 3 es igual a presión 1, volumen 1, temperatura 3, partido por temperatura 1, volumen 3. Ya está. ¿Cómo obtienes el número de moles de la muestra? El número de moles es igual a presión 1, volumen 1, partido por R y por T1. Y así obtienes el número de moles de la mezcla. No lo sé, no lo he mirado. No me acuerdo. Vale, pues venga, cierro esto. Cierro esto. No quiero ver esto. Cierro esto, me voy aquí. Dejamos de grabar. Adiós. Hasta luego.